Señor, gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Enséñanos tu palabra. Gracias sobre todo por tu sacrificio, Jesús. Confiamos en ti, Señor. Este mundo está cambiando peor y peor y estamos tristes de mirar eso. Y es más y más normal el pecado. Y personas como dicen Romanos, que ellos dicen que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Pero gracias que tenemos tu palabra y gracias que eres fiel con nosotros siempre, Señor. Y bendice este tiempo, Señor, este servicio. En el nombre de Jesús, oremos. Amén. Ok, la manera que vamos a hacerlo esta vez es que voy a hacer el estudio, pero el estudio incluye la parte de enseñanza de la Santa Cena. Va a ser un poquito diferente, es lo que Dios puso en mi corazón. Y empezamos en Levítico 16:11. Levítico 16:11, por favor. Levítico 16:11. Voy a leerlo yo. Entonces, desde el jardín, cuando Adán y Eva pecaron, entraron en el pecado. Y Dios empezó su plan para salvar las personas que quieren ser perdonados. Y desde el principio, pero Dios sabía eso antes de la fundación del mundo. Pero lo que pasa es que Dios nos ama tanto que Él tenía un plan que, claro, empezó con animales. Pero los sacrificios de los animales en el Antiguo Testamento con los sacerdotes en el templo y todo, esos solamente podían cubrir pecado, no podían quitar pecado. Pero Dios en su amor, Él proveyó un remedio, algo para perdón de pecado mientras. Y leemos Levítico 16:11, dice, y hará traer Aarón el becerro, que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Y entonces lo que Dios mandó, y eran sus mandamientos, es que debes matar muchos animales por sus pecados, Israel. Y hoy en día, tristemente, los judíos, muchos dicen, solamente debes tener más buenas obras que malas obras. Y eso puede servir y ya con eso tú puedes ir al cielo. Pero algo interesante es Jesús dijo, si tú no crees a Moisés, no vas a creer lo que dice el Hijo del Hombre. Si tú no vas a creer los profetas, no vas a creer lo que dice Jesús. Y entonces, desde el principio, era un requisito por pecado, un sacrificio de sangre. Desde el principio. Y siempre me gusta decir a los judíos, y la verdad, personas que piensan que sirven buenas obras, eso no es cierto porque desde el principio Dios dijo que es sangre. No son obras, es sangre. Y entonces también ellos debían llevar un animal y muchas veces del año y para matar, para pecados de las personas. Y ellos mataron multitudes de animales en el tabernáculo primero y después el templo. Y entonces siempre me gusta decir, Dios no va a decir eso por nada. Él no va a matar muchísimos animales por nada. Y eso muestra la pena de pecado es la muerte. Y entonces, Él es un juez justo, Él es amor, pero Él es justo. Por ejemplo, si alguien va a robar una casa, claro, si ellos hacen eso, ellos necesitan ir a la cárcel. Es lo mismo con pecado. Es que Dios es justo y requiere un sacrificio de sangre. Y si enfoques en eso mucho, vas a ver que no tiene sentido de pensar,
es porque soy buena persona, puedo entrar en el cielo. O es porque hice muchas buenas obras. No tiene nada que ver. Es sangre desde el principio. Y entonces, él dijo eso a Moisés. Y personas que piensan en esa forma, que puede ser buenas obras, o soy buena persona, y eso, no están leyendo lo que dice en la Biblia. Y Dios es amor, pero Él es justo. Como cualquier juez justo, Él, claro, es el más justo que todos. Y Él requiere un sacrificio de sangre por pecado. Seguimos en Levítico 17:11. Levítico 17:11, y Dios va a decirlo aún más clarito. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces dice la vida está en la sangre. Y entonces la pena de pecado es la muerte. Y él dice claramente aquí que necesita ser un sacrificio. Y lo mismo es un ejemplo cuando los judíos estaban en Egipto. Y Dios dijo, necesitas un cordero de Dios. Necesitas sacrificar un cordero para que los hijos no van a morir cuando el juicio venía. Y Dios dijo, debes poner sangre alrededor de la puerta. Y todo eso también era un ejemplo de Jesucristo antes de su sacrificio en la cruz. Es otro ejemplo que es un requisito, sangre. No dice buenas obras, no dice buena persona, aunque claro necesitamos arrepentir de nuestros pecados, pero nunca somos suficientes buenos para entrar en el cielo. Siempre tenemos pecado. Es un requisito, sangre. Y Cristo es el Cordero de Dios. Es increíble el amor de Dios de hacer todo eso para nosotros. Pero si lees toda la Biblia, puedes ver clarito los requisitos de Dios. Ahora brincamos a Isaías 53. Isaías 53, 5 al 7. Y esta es una profecía increíble del profeta Isaías, y él vivía 700 años antes que Cristo nació, más o menos. Es una profecía que alguien iba a morir por los pecados de personas, para que ellos puedan ser perdonados. Entonces, todo eso no es algo que Dios no dijo antes. Él avisó a todos. Él no esconde nada. Y si miramos todo el consejo de Dios, podemos ver que es por la fe que somos salvados en el sacrificio de Jesucristo. Empezó con animales y sangre, y finalmente la sangre de Jesucristo. Dice en Isaías 53, 5 al 7, dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces dice claramente una profecía, 700 años antes que Cristo nació, alguien va a morir por los pecados de personas. Solamente Cristo puede hacer eso, el Mesías, el Cristo, angustiado él y afligido, no abrió su boca como cordero, fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus transquiladores enmudeció y no abrió su boca. Entonces, esta es una profecía hermosa, pero también es una manera de creer en la Biblia, porque hay muchas profecías
que fueron escritos siglos y siglos antes del nacimiento de Jesucristo. Puedes usar su mente, puedes usar su cerebro y pensar lógicamente. La Biblia es el único libro en todo el mundo que está llena de profecías específicas de la vida de Jesús, del Mesías y muchas otras cosas. Y puedes ver desde el principio que el plan de Dios era primero con animales, sacrificios, es muy triste, pero era necesario. Y después Jesucristo en la cruz. Dios mismo nos ama tanto que Él murió como un animal en la cruz. Brincamos a Salmos 22, 14. Salmos 22, 14 al 16. Y eso es una profecía increíble que fue escrito más o menos 1000 años antes del nacimiento de Jesucristo, hablando de la crucifixión. Y lo interesante es con los judíos, usualmente para un juicio de muerte, ellos apedrearon personas. Pero aquí muestra antes que va a ser una crucifixión. Entonces dice, he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Eso a mí es muy impresionante y fuerte lo que enseña. Está enseñando cuando Cristo estaba en la cruz, Él fue obviamente crucificado con clavos. Y para respirar en la cruz necesitas usar sus músculos y levantarte arriba para respirar y descansar. Levantar arriba para respirar y descansar. Y hacer eso una y otra vez por horas y horas y horas. Y finalmente ya no sirven sus músculos. ¿Y qué pasa? Sus huesos descoyuntaron. Eso es lo que pasa. Y Cristo sufrió tanto en la cruz. Eso es primera cosa que estaba pasando. Y dice, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y entonces en el sol tanto tiempo, obviamente, tienes mucha sed. Esa es una descripción con detalles de la crucifixión. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado, cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Entonces ellos clavaron a Él. Contar puedo todos mis huesos. La otra cosa que es muy interesante es que dice específicamente que ellos usaron clavos para matarlo. Y increíble el amor de Jesucristo. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Y entonces, Él murió como un animal. Él te ama tanto. Y cada uno de nosotros, Él no quiere que nadie vaya al infierno. Él quiere que todos van al cielo. Él nos ama tanto. Pero mire el plan de Dios. Nunca puedo dudar el amor de Jesucristo. Y personas que van a dudar su amor deben mirar la cruz. Y brincamos al Nuevo Testamento, Hebreos 9:22. Hebreos 9:22. Y otra vez, Dios está confirmando su plan de usar animales primero con la ley de Moisés, pero finalmente con Jesucristo en la cruz. Y con Moisés era el primer pacto, pero con Jesucristo, su sangre, era el segundo pacto. Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hacen remisión. Entonces dice claramente, es un requisito sangre. No es buenas obras, no es que soy tan buena persona porque todos somos pecadores. Y la única cosa que puede borrar pecado es sangre y fe en el sacrificio de Jesucristo en la cruz.
qué amor que Dios tiene por nosotros. Qué amor tiene el Padre por nosotros para mandar Jesucristo para morir por nosotros en la cruz. Su Hijo. Y ahora vamos a brincar a Lucas 22:15. Lucas 22:15 y vamos a mirar la Santa Cena. Ya puedes mirar mucho más clarito qué significa la Santa Cena. Ellos estaban celebrando la Pascua, el Cordero de Dios, Jesucristo. Y eso es antes de la crucifixión. Y Cristo sabía todo antes. Increíble. Cuánto Él iba a sufrir. Lucas 22:15. ¿Qué dice? Y les dijo, y Jesús está con sus apóstoles, discípulos. Ellos están sentados. Ellos están haciendo la Pascua, la Santa Cena. Y Él dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que parezca. Increíble, Él sabía todo, que Él iba a sufrir tanto. Él está pensando, quiero comer con ustedes. Y muchas veces pensamos, ¿Él me ama? ¿Él quiere estar conmigo? Claro que sí, aunque Él iba a sufrir tanto. Y no debemos creer las mentiras del diablo, que Él no me ama, que Él no es justo, o que Él no me quiere cuidarme, o Él no quiere estar conmigo, o Él está en otra parte. No es cierto. 16 dice, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Entonces Él tomó el jugo, y eso representa la sangre de Jesucristo, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan, y dio gracias, y lo partió, y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, como un animal, sacrificio, como con Moisés, pero esta vez en la cruz. Haced esto en memoria de mí. Y quiero enfocar que dice en memoria de mí. No dice que cambia literalmente a la sangre y el cuerpo de Jesucristo. Eso no pasa. No quiero ofender personas, pero tengo que decir la verdad. Dice en memoria. La Iglesia Católica dice que cambia literalmente a sangre y cuerpo de Jesucristo y que Él está. No es cierto. Dice en memoria de mí. Y Él fue sacrificado una vez en la cruz, no muchas veces en la misa. Una vez en la cruz y recibimos la salvación por la fe en su sacrificio, una sola vez. Y dice, de igual manera después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Entonces, es el nuevo pacto, no antiguo pacto. Con Moisés ya no. El nuevo pacto es con la sangre de Jesucristo, que es una sola vez, gloria a Dios. Ya no necesitamos sacrificios de animales, solamente lo que hizo Jesucristo en la cruz. Y tomando la Santa Cena es solamente para cristianos. Estás tomando juicio, personas que toman que no son cristianos todavía, porque representa el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y entonces, qué increíble el amor de Dios. Ya puedes ver los pasos. Pero antes de tomarlo, quiero enfocar esta vez que nunca debemos dudar el amor de Dios. Miramos la cruz, miramos, Él murió como un animal en la cruz. Sacrificio. Dice en Romanos 8:31 y 32. Romanos 8:31 y 32. Que dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó
ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Entonces, ¿cómo podemos decir, Dios no me ama? ¿Cómo podemos decir, Dios no quiere bendecir? ¿O cómo Dios no quiere ayudarme? Claro que sí. Si el Padre dio su Hijo, su propio único Hijo, claro, Él quiere. Pero tenemos que rendir nuestros corazones a Jesucristo, dar nuestras vidas a Él y ser cristianos verdaderos, arrepentir de nuestros pecados. Y Dios quiere ayudarnos a hacer todo eso. Y la salvación es un regalo de Dios. Ya puedes ver más clarito. La salvación es un regalo. Cristo hizo todo en la cruz. Solamente debemos tener fe en lo que Él hizo en la cruz. Y Él va a ayudarnos a arrepentir de nuestros pecados, claro, pero nunca somos suficientes buenos para entrar en el cielo. No, es por la fe solamente en su sacrificio en la cruz. Y rendiendo nuestros corazones a Dios, que Él ya es mi jefe, yo vivo para Él. Y ahora me gusta como siempre tomar como un minuto más o menos y pensar y recordar lo que hizo Cristo en la cruz, confesar nuestros pecados en silencio a Dios. Puedes hacerlo directo con Dios, claro, no necesitas un sacerdote. Los sacerdotes eran en el Antiguo Testamento, no Nuevo Pacto. Antiguo Pacto ellos tenían sacerdotes. Nuevo Pacto ya son pastores, son iglesias. Ya no es el templo de Moisés. Entonces vamos a tomar un minuto y pensar y puedes hablar con Dios y darle gracias a lo que Dios pone en su corazón y tomar como un minuto, por favor. Padre en el cielo, gracias otra vez para que mandaste su Hijo para morir por nosotros en la cruz y que Él resucitó de los muertos. Perdónanos, Señor, por nuestros pecados, Señor. Gracias por la salvación, que es un don de Dios, Señor, que hiciste todo. Gracias, Señor, que moriste como un animal, como un sacrificio para nosotros, por nuestros pecados que no hiciste. Tú eres perfecto, Señor. Gracias. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Claro, sobre todo la salvación, pero estás con nosotros cada día, cada momento, que nos ama tanto. Ayúdanos a arrepentir de cualquier cosa que necesitamos y ser buenos ejemplos de Jesucristo. Y recordamos lo que ya tomamos el jugo y el pan, por favor. Jesús, ya cuando estamos pensando en tu amor, que no merecemos nada, que entraste en este mundo, Señor, que naciste en Belén, nos enseñaste, Señor, nos diste la palabra de Dios, sufriste tanto por nosotros, aunque eres perfecto, resucitaste de los muertos, ya estás en el cielo, a la derecha del Padre, orando por nosotros. Qué amor que tienes por nosotros, Señor. Ayúdanos a no creer las mentiras del diablo, entender que este mundo, el diablo está haciéndolo tan feo, el pecado del hombre no es tu culpa, es de nosotros. Y gracias, Señor, y recordamos lo que hiciste por nosotros en la cruz, Señor. Sánanos de nuestras enfermedades, por favor, Señor. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús oremos. Amén.